seguimos charlando con el economista Wildo González. Wildo, en torno a lo que serían los ajustes en materia de exportaciones e importaciones, según lo que pinta el Banco Central del Paraguay, según también lo que ustedes manejan, ¿te parece que hay también un escenario que va presionando un poco más al tipo de cambio? Se tienen proyecciones de ingresos de divisas mucho más reducidas que, por ejemplo, el año pasado. Hay también un escenario internacional que tenemos que tener en cuenta. ¿Hay todavía factores de presión para el tipo de cambio en nuestro país y esto podría seguir aumentando? Mira, yo creo que sí. Mira, principalmente el principal factor de presión del tipo de cambio es la corrección en la cuenta corriente, que pasamos un superávit a un déficit de cuenta corriente. ¿Qué es lo que quiere decir eso en el fondo? Que este año vamos a gastar más de lo que en promedio nos llega de ingresos contra el resto del mundo, básicamente, para poner en palabras simples y sencillas. Y como al final eso va a terminar pasando, los números están validando completamente ese escenario, vamos a tener menos cantidad de dólares de lo que pensábamos. Y ahora, el problema o el tipo de cambio es un problema que, en el fondo, es un problema agradable para la economía, porque tenemos una demanda interna mucho más dinámica de lo que probablemente se tenían en las estimaciones, y eso va a ir incrementando el nivel de importaciones. O sea, la importación es probablemente ligada al consumo y probablemente ligada también a la parte de la importación del resto intermedio para la construcción, van a estar muy dinámicas probablemente en lo que resta del año. No así probablemente las importaciones de bienes de capital, que son los bienes de capital, básicamente son importaciones de maquinaria y equipo. Es casi como la formación bruta o la inversión en maquinaria y equipo prácticamente. Y la mayor parte de los países, obviamente, eso es la mayor parte de las veces importado, transado. Entonces la importación de capital es un excelente predictor del nivel de inversión en maquinaria y equipo. Y lo más probable es que la inversión en maquinaria y equipo no sea tan dinámica. ¿Por qué no va a ser tan dinámica? Porque está muy ligado también al desempeño del precio de la soja. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las importaciones de capital son insumos que son para los productores, para el sector agrícola, tractores, cosechadoras, camiones y otro tipo de elementos que son intensivos en ese sector, que es un sector intensivo en la utilización de maquinaria y equipo. Entonces, ese sector probablemente no va a ser muy dinámico, pero va a ser sobrecompensado por las importaciones de bienes de resto intermedio y las importaciones de consumo. Entonces, al final vamos a tener un escenario en el que el tipo de cambio probablemente va a sufrir un poco más. Y hay un escenario ligeramente de riesgo que ya pensamos que se puede llegar a materializar, que cerremos a diciembre un tipo de cambio de 7.650. Básicamente pensando en que ahora ya estamos en los niveles en los que estamos. Eh, ya estamos más o menos estabilizados en estos niveles en los últimos tiempos, pero las perspectivas te dicen que probablemente entrando a la época en que se empieza a aumentar el tipo de cambio por la estacionalidad típica que tiene, que es cuando empiezan a surgir con mayor intensidad las importaciones, tipo septiembre, octubre, podamos tener una depreciación un poco más intensa de lo que probablemente nos indica la estacionalidad del tipo de cambio. Eso, por ejemplo, a nosotros nos lleva a aumentar nuestra estimación de tipo de cambio de 7.600 a 7.650. Es una corrección marginal, pero una corrección que es marginal, pero que tiene un efecto probablemente psicológico un poco fuerte para el mercado, pensar en poder cerrar el año en un tipo de cambio muy cercano a 7.700, que es nuestra proyección para el 2025. Entiendo. Wildo, y en términos de tasas de interés, teniendo en cuenta los movimientos que vino haciendo el Banco Central del Paraguay y de repente este freno también que se pegó en tasa de política monetaria, ¿qué te parece que podemos esperar tanto en la tasa de referencia del Banco Central del Paraguay como en el traslado de los procesos a las tasas del sistema financiero? ¿Te parece de que hay algún tipo de espacio o posibilidad de ajustes o ya vamos a estar con estos niveles cerrando el año 2024? Mira, en términos de tasa, con el escenario actual, básicamente con la configuración del escenario internacional que tenemos, es poco probable que tengamos cambios. O sea, mi visión particular es que el Banco Central se siente cómodo estando en niveles relativamente altos. Mi visión particular es que deberíamos haber convergido al centro de la estimación de la tasa neutral, pero igual es razonable quedarse en el tope de eso. O sea, es un tema de probablemente preferencia de, de política monetaria, básicamente. Eh,
pero es poco probable. Ahora, lo extraño es que a pesar de que el escenario y ya también las expresiones de los miembros del Banco Central, el comunicado, el IPOM, que fue recientemente publicado, da cuenta de un escenario en el que ellos relativamente dan señales de no cambio de la tasa de política monetaria por lo que resta del año. Sin embargo, la encuesta expectativa de la EBE, que publicó el Banco Central, da cuenta que el mercado espera una reducción de 25 puntos base, y particularmente veo poco probable que se materialice. Ahora, ¿cuál va a ser el impacto de esto en la curva de rendimiento en guaraníes, especialmente, que es donde nos pega un poco más intensamente? Y lo más probable es que sobre el 6 se empiece a construir la curva de rendimiento y empezar a tener un incremento de término por plazo, pongámosle más o menos 5 años de 1,5% probablemente. Es el term premium, término por plazo que veo actualmente. Y sobre eso, por ahí construyendo la curva de rendimiento dependiendo del sector en el que, que, que sea la empresa o la institución, con un premio corporativo sobre la curva soberana, más o menos, que pensábamos que podría estar en ese nivel. Especialmente también pensando en las futuras emisiones que puedan hacer el Ministerio de Economía, que pensamos que pueden salir básicamente tranquilamente con 1,5 hasta incluso 2% de premio por plazo por sobre la tasa política monetaria. Justamente eso es muy importante, Wildo. El escenario internacional en cierto modo se va acomodando, principalmente en los Estados Unidos, pero todavía queda la gran expectativa de que se empiecen a dar los recortes de tasas de referencia de la Reserva Federal sobre todo, y que haya un proceso de recorte. Esto también es importante en términos de lo que sería esa tasa de Paraguay de acceso al financiamiento internacional, y bueno, también tenemos la experiencia de la emisión en guaraníes, que en cierto modo reduce un poquitito esto, pero sigue siendo un factor relevante. Sí, 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 completamente. Lo que me estaba refiriendo antes era una curva en guaraní, en todo caso. La curva en dólares siempre va a estar marcado por la curva de rendimiento americana. Nuestros bonos soberanos se mueven muy acorde a lo que se mueven los rendimientos, los bonos del tesoro, especialmente de 10 años, que sirve siempre de referencia para el mercado en qué nivel se encuentran las tasas de interés de largo plazo. Ahora, por lo que mencionaste, el tema de la Reserva Federal, sí, los números parecen bien buenos, especialmente en términos de inflación. Antes de los últimos datos de inflación o los últimos datos de empleo que tuvimos en este mes, eh, el mercado y también incluso la propia proyección de la Reserva Federal esperaban al menos probablemente como dos reducciones este año, que la mayor parte del mercado ponía su apuesta en torno a noviembre y diciembre, especialmente pensando de que la Reserva Federal iba a estar interesada en tratar de esperar y ver la materialización de los aumentos de tasa que habían hecho y ver que la inflación ya no es un problema y que el mercado laboral convergió al equilibrio. Y probablemente pensar que lograron conquistar, por decirlo de alguna manera, este escenario de aterrizaje suave, el soft landing, que estaba presente en los mercados. Ahora, estos últimos datos puso un poco más de optimismo, incluso hay una probabilidad bastante alta, una apuesta en realidad del mercado que piensa que la Reserva Federal pueda recortar tasa en septiembre. Ahora, también hay que tener en cuenta que creo que esta semana un miembro de la Reserva Federal dijo que uno de los presidentes, uno de los bancos de la Reserva Federal, no Powell específicamente, no me recuerdo ahora el nombre, pero mencionó que los datos de inflación están buenos, pero todavía no están como tan buenos, básicamente decía. O sea, básicamente daba cuenta que esperaba la materialización de cierto escenario y continuo que esta baja inflación continúe por los próximos 2 meses. Ahora, si es que eso llega a pasar, probablemente puede llegar a materializar el escenario de una reducción en septiembre. Ahora, si llegamos a tener alguna sorpresa adicional del otro lado, con un poco más de inflación o un poco más de dinamismo en el mercado laboral, probablemente se va a terminar materializando el escenario de 2 recortes en la tasa política monetaria de la FED. Entonces, eso es algo que probablemente todos están presentes. Ahora, algo que también está muy presente en los mercados financieros internacionales es que la mayor parte de los participantes empiezan a ver tasas terminales mucho más altas de lo que se tenía pensado, especialmente para la Reserva Federal, que antes todo el mundo tenía una estimación
de tasa así como neutral de largo plazo, de 2 y algo. Y ahora los mercados, por lo que uno puede extraer de lo, especialmente la forward a 3 años de la Fed Fund y de la 5 en 5, uno puede ver un nivel de Fed Fund por sobre 3, que es un nivel un poco elevado para la curva americana, de donde parta la parte de corto plazo. Y muchos piensan que probablemente eso, y aparte de otras condiciones que se están dando en los mercados financieros internacionales, pueda llegar a hacer que la mayor parte de las economías converjan a niveles neutrales altos. Entonces la pregunta es si es que estos niveles neutrales altos son adecuados o en realidad se están pasando del, del, del nivel que tiene que estar, y eso pueda llegar incluso a terminar afectando un poco a la inflación y la actividad, y hacer que en el fondo globalmente podamos tener menos inflación de lo que teníamos previsto y probablemente también menos crecimiento de lo que teníamos previsto, menos demanda externa. Ahora, es un escenario que algunos están presentando ahora como un escenario de riesgo, especialmente en un sentido de que solamente no es en mi caso, muchos analistas en diversas economías, especialmente emergentes, esperaban una convergencia un poco más rápida a niveles neutrales, pero se encontraron con sus bancos centrales un poco más temerosos de la paridad y pensando que pueden llegar a depreciarse por el diferencial de tasa, pueden llegar a despreciarse un poco más intensamente lo que él puede acomodar con respecto al dólar, y entonces al final no terminan convirtiendo a los niveles cero, que es algo, por ejemplo, a nosotros nos pasó y nos está pasando. Ahora, ¿cuánto probablemente se puede haber llegado a depreciar la moneda? Mi impresión particular es que no tanto. Y eso es una opinión compartida en alguna lista, así Chile, en Perú y en otras economías que están convergiendo y que se van quedando en niveles un poco elevados de tasa neutral. Perfecto. Wildo, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Esperamos contar con tu participación siempre en este espacio. Muchas gracias, Eduardo, y siempre a las órdenes.